Ahí está, perfecto. Pues bueno, chicos, ahora sí los dejo con Ale. Bienvenida, Ale. Y pues bueno, cuéntanos un poquito de ti y a darle con la clínica. Ok, hola a todos, buenas noches. Gracias, Chava, por la introducción. Y pues bueno, a todos bienvenidos a esta clínica el día de hoy. Pues bueno, yo soy nutrióloga, health coach y especializada en nutrición deportiva. Y dentro de mi práctica nutricional, a final de cuentas, siempre me enfoco por el bienestar general, o sea, no solo me enfoco en la parte nutricional, sino también incluir la parte emocional, la parte física, mental y todo esto, tratando de respetar a cada uno de los pacientes que llegan conmigo. Y enfocar siempre a sus objetivos, ya sean de salud, físicos, estéticos y lo que deseen buscar ahí en consulta, ¿no? Y pues nada, como dice Chava, ahorita estoy en Clínica Core, que es una clínica para deportistas, donde se pueden hacer estas pruebas de rendimiento, pruebas de esfuerzo y hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, pero bueno, el día de hoy en esta clínica vamos a estar hablando sobre macronutrientes. No estoy segura, pero creo que pueden abrir su micrófono en cualquier momento y hacer preguntas si quieren, o si quieren levantar la mano, o si quieren ponerlo en el chat, lo vamos leyendo. Digo, yo aquí lo puedo abrir. Sí, sí, lo. Ah, y por cierto, les puse ahí de una vez la encuesta para que no se me olvide al final, que sé que se me olvidará. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con algo mucho más básico, que es de dónde viene la parte de la energía o por qué la necesitamos. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos energía en forma de calorías, ¿no? La caloría es una unidad de medición, que esto proviene de los alimentos, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que necesita un grado, o sea, ¿cuánta energía se necesita para elevar a 1 grado centígrado 1 gramo de agua? Eso es lo que mide realmente las calorías y es la manera en la que nosotros podemos obtener o crear energía, ¿ok? Entonces, nosotros lo vamos a ingerir para poder ser utilizados. Ahora, muchas veces, muchas veces me preguntan, o bueno, preguntan en consulta que por qué necesitas consumir, no sé, 1,200 calorías, 1,500, 1,600, 2,000, y por qué hay personas que necesitan comer 5,000, ¿no? Entonces, esto depende de muchas cosas, pero principalmente vamos a estar viendo que la energía se necesita porque nuestro cuerpo está en constante consumo de energía, ¿ok? O sea, nuestro cerebro, esto va a depender de si eres hombre o si eres mujer. Ya puedes apagar un micrófono. No sé cuál. Creo que soy yo. Ajá, ahí está. Perdón, es que se escuchaba y me distraigo. Ok, entonces aquí va a depender mucho de si somos hombres o somos mujeres, cuánto pesa cada uno de nuestros órganos y por ende cuánta energía van a estar necesitando. Si bien nosotros nos vamos a dormir, pero nuestro cuerpo sigue trabajando las 24 horas, o sea, no hay descanso para nuestro cuerpo, ¿sabes? O sea, nuestro corazón todo el tiempo está tu. Nuestros riñones todo el tiempo están filtrando, nuestro hígado todo el tiempo está fabricando cosas, limpiando cosas, los músculos probablemente a veces podrá haber descanso, pero tenemos mucho tipo de músculos, entonces hay unos que no descansan, hay otros que sí se pueden relajar un poquito más, pero todo esto quiere decir que está consumiendo energía todo el tiempo. Nosotros nos podemos imaginar tal cual como un coche en el cual el coche se tiene que desplazar, no sé, 300 kilómetros al día, es nada más un número, que se tiene que desplazar 300 kilómetros diarios, ¿no? O sea, siempre ir y venir son esos 300 kilómetros, sin que se desvíe, sin que tenga que tomar otra vuelta o lo que sea, tiene que gastar eso, o sea, va a utilizar esa energía. Por lo tanto, necesita esa cantidad de gasolina para poder hacer esos trayectos de 300 kilómetros diarios. Entonces, nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, tú solamente por estar sentado, respirando sin moverte, puedes estar acostado incluso, o sea, de que dormido, y tú vas a seguir gastando esas mismas 1,200 calorías o 1,500 o 1,800, que esa va a ser tu energía basal.
¿Ok? Entonces, quiero que entendamos por qué necesitamos calorías y por qué son importantes y por qué cuando hacemos ejercicio se vuelven todavía más importantes, ¿ok? Entonces, eso como principio. De esto vamos a saber cuántas necesitas. Y para esto vamos a entender que necesitamos una energía basal. Esta energía basal es la que les decía que tú puedes estar acostado sin hacer absolutamente nada y vas a estar gastando energía. ¿Por qué? Porque tu cerebro está encendido, porque tu corazón está latiendo, porque tus pulmones están respirando, etcétera. Entonces, esto se va a calcular, esto lo hacemos nosotros en nutrición, que hacemos un cálculo energético basal que va a estar basado en tu edad, en tu estatura, en tu peso actual y en tu sexo. ¿Ok? Dependiendo de esto es cómo vamos a obtener esta energía basal, que va a ser lo que necesitas todos los días, sin importar si te levantas o no, ¿ok? Y después nos vamos a ir agregando otras cosas que nos van a ir dando la energía que necesitas a lo largo del día, que vamos a estar incluyendo, perdón, si haces alguna actividad, y me refiero a actividad de que te tengas que desplazar a tu trabajo, a la escuela o a donde vayas, que tengas que caminar, o que te vayas en bici, o que te vas en transporte, o si te vas en coche y nada más caminas 2 pasitos, te subes al coche, bajas, llegas a la oficina y te sientas, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo de cuánta actividad física haces en el día y no necesariamente ejercicio, solamente qué tan activo eres durante el día. Le vamos a estar agregando si realizas algún deporte o algún ejercicio, y aquí va a haber niveles dentro del ejercicio. Va a ser una actividad física de 1 hora, eres de alto rendimiento, haces un deporte como amateur, no sé. Dependiendo del tipo de deporte que estás haciendo, vas a necesitar cierta cantidad de energía. ¿Ok? Y esto se va calculando a través de la energía gastada en los entrenamientos, ¿no? O en el día. Y por último, nos vamos a ir agregando la parte de enfermedad. Si nosotros tenemos alguna enfermedad, o bueno, tú tienes alguna enfermedad, esta también se tiene que calcular en tu energía total. Cuando estamos enfermos, normalmente gastamos más energía de la que una persona sin ninguna enfermedad pueda estar gastando. En algunos casos, en otros casos no se gasta tanta energía. ¿Y esto por qué? Porque probablemente ese órgano que está dañado, que está lastimado, va a requerir más energía para crear nuevas células, para reparar, para sanar, entre muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, en muchos casos se necesita un poquito más de energía cuando estamos enfermos. Ahora, en esta parte del ejercicio, vamos a también estar calculando dependiendo del tipo de ejercicio. Y esto nos va a llevar a la parte de los macronutrientes, que hay diferentes nutrientes que nos van a estar aportando energía específica para ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, en esta primera parte de dónde viene la energía y cómo la obtenemos, ¿alguien tiene alguna duda? Que me va a pasar ya macronutrientes y no sé si alguien le quede alguna duda de esto. Creo que no. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos ahora sí a entender de dónde viene esta energía. Y muchas veces escuchamos que los macronutrientes, que los micronutrientes, no sé qué. Entonces, vamos a entender que tenemos nutrientes que necesitamos en grandes cantidades. Imaginemos, o sea, seguimos con esta misma relación con ser un coche, ¿ok? Entonces, un coche principalmente necesita para moverse gasolina. Entonces, cuando tú le pones gasolina, necesita litros o galones de gasolina, por lo que necesita gran cantidad para moverse. Y por otro lado, vamos a tener las pequeñas cantidades que también necesita el coche, que podría ser el anticongelante y a lo mejor el aceite, ¿no? Y estos los necesitamos realmente en pequeñas cantidades, no le pones 1 litro diario, ¿no? Entonces necesitas pequeñas cantidades, que estos vendrían siendo los micronutrientes, ¿ok? Ahora, los macronutrientes son la fuente principal de energía del cuerpo, que provienen de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Cada uno de estos no hay otros macronutrientes, solamente existen estos. Entonces, estos macronutrientes nos aportan cierta cantidad de energía, y aquí me equivoqué yo, una disculpita, pero los carbohidratos y las proteínas nos aportan
4 calorías por 1 gramo y las grasas nos aportan 9 calorías, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces escuchamos cuando vamos al nutriólogo o cuando alguien te dice, ojo con las grasas porque aportan mucha más energía. Cuando les decimos, cómete 10 almendras, 10 nueces, no es nada más porque digas, ah, sí, un poquito, o sea, no, en realidad es que necesitamos, que nos aportan mucha más energía, ¿ok? Entonces, déjenme de una vez, creo que aquí lo puedo corregir, así. Ok, entonces, por eso es que nosotros lo controlamos un poquito para que justamente no estemos excediendo las calorías totales. Ahora, imaginemos que yo, Ale, peso 50 kilos y por ende necesito consumir 1500 calorías. Bueno, peso 50 kilos, mido unos 50 y tengo 30 años, ¿no? Entonces, partiendo de esto, yo, Ale, tendría que consumir 1300 calorías solamente por estar despierta, ¿ok? O dormida incluso, ¿no? Entonces, de esas 1200 o 1300 calorías que Ale necesita, las va a obtener de estos nutrientes, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a sacar ciertos porcentajes y no les pongo los porcentajes porque eso va a depender muchísimo de cada una de las personas, ya sea si haces algún deporte, si quieres subir de masa muscular, si quieres bajar grasa, si estás enfermo, si no toleras cierto tipo de alimentos, entre muchas otras cosas, de ahí van a salir estos porcentajes. Pero naturalmente necesitamos un 60% de carbohidratos. Generalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo. Es donde obtenemos la energía más sencilla, la podemos producir, la podemos almacenar y después destruir ese almacén para poder utilizarla, ¿ok? Entonces esto viene de los carbohidratos. Luego tenemos las proteínas que nos van a ayudar a otras cosas y las grasas, ¿ok? Entonces los vamos a necesitar en porcentajes diferentes y esto es único, o sea, cada uno necesita un aporte distinto de energía. Por mucho que podamos hacer como generalidades, como hombre de tantos años, de tal estatura, de tanto peso, más o menos tendría que estar consumiendo esto, se puede hacer, pero no es lo más individualizado, entonces se necesita algo individual. Ahora, me voy a empezar con la parte de las proteínas, que las proteínas, ajá, sí. Ah, sí, levantaste la mano hace rato, Chava, perdón. Sí, o sea, yo nada más quiero saber, en esta, las proteínas y los carbohidratos proporcionan 1 gramo la misma cantidad de calorías. Sí. Ok, yo creo que ahorita nos vas a explicar por qué el carbohidrato entonces es la principal fuente de energía y no se podría utilizar como las proteínas como principal fuente de energía, ¿va? No lo voy a explicar como tal, o sea, tan específico, pero a final de cuentas las proteínas no son una fuente de energía inmediata porque no tienen un almacenamiento. Ok. Y es dependiendo de la ruta metabólica. Esto es como algo mucho más bioquímico, pero tienen rutas metabólicas diferentes. Entonces, los carbohidratos, así tal cual entran, se van a degradar y se van a ir directamente como glucosa en sangre, que va a entrar directo a las células. Y las proteínas, bueno, la estructura química de los carbohidratos es la glucosa, ¿no? Esa es la química más pequeñita. Y de las proteínas, su fórmula química más pequeña, que tampoco es tan chiquitita, son los aminoácidos, que son cadenas muy largas y que eso forman cadenas que se van a ir pegando al ADN, se van a dedicar a formar células nuevas, a generar tejidos, a infinidad de cosas, pero en función de crear, casi siempre es crear tejidos o células nuevas del cuerpo, mientras que los carbohidratos principalmente son fuente de energía, o sea, nos dan energía porque es, digamos que es la moneda de intercambio con la que va a trabajar la célula, o sea, y si le estás dando el dinero para que trabaje. O sea, digamos que la energía que utiliza el carbohidrato es distinta a lo que va a utilizar la proteína. La proteína la va a usar, digamos, como de manera interna, por llamarlo de alguna forma, y los carbohidratos para tu trabajo de manera externa, ¿no? O sea, para moverte y para hacer ya otro tipo de funciones. Más o menos así. Algo así, y además las grasas también. Las grasas también o sea, esas van a ser una fuente de energía,
pero estas sí tienen un almacenamiento y este almacenamiento nos va a ayudar a tener energía a largo plazo. Es como una energía de reserva, como mucha reserva. Es como si tú fueras casi que al Costco o a Sam's y compraras latas, o sea, 150 latas de atún y tú solo te comes una diaria. Entonces, tú tienes ahí en tu almacenamiento, o sea, en tu alacena tienes 149 latas de atún, pero solo te comes una, ¿sabes? Entonces, eso es lo que nos va a decir. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si nosotros toco madera, que alguien tenga algún accidente o que tengamos algún accidente, que no podamos comer alimentos o que nos perdemos en el desierto o lo que sea, las grasas son lo que te van a dar energía para sobrevivir. Entonces, la acumulación de grasa es justamente eso, es supervivencia. Y tienen otras muchas funciones. Pero sí, cada uno de estos nutrientes tiene diferentes acciones, tienen diferentes, o sea, objetivos en el cuerpo. Por eso es que nos aportan en energía, en calorías, nos aportan, puede ser que casi lo mismo, pero no se utilizan para las mismas cosas. ¿Ok? Súper. Ok, entonces, y justo a esto iba, las proteínas nos ayudan, o sea, las consumimos para creación de nuevas células del sistema inmunológico, sistema muscular, glóbulos rojos, si tenemos una recuperación de tejidos, así cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos nuestras fibras musculares que todo el tiempo se están rompiendo y lo que necesitamos es que esas fibras musculares que se rompieron se vuelvan a unir o se crezcan, ¿no? O sea, se reproduzcan y crezcan un poquito o se dupliquen, y esto es parte de la recuperación de tejidos. Por eso necesitamos proteína después de realizar alguna actividad física por la ruptura de estos tejidos, ¿ok? Tenemos también para recuperación de lesiones, cuando nosotros nos lastimamos, ya sea, o sea, desde lo más simple de que te cortes con una hoja de papel a que tengas una ruptura de algún tendón, tejido, lo que sea, o un accidente, justamente las proteínas lo que nos va a ayudar es a regenerar todos estos tejidos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que las proteínas son regeneración de tejidos de cualquier tipo. ¿Ok? Regeneración celular, esto es, nuestras células tienen una vida aproximada en nuestro cuerpo de 3 meses a 4 meses, dependiendo de las células. Hay unas que duran mucho más y hay unas que duran mucho menos, pero normalmente son 3 meses aproximadamente. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos células solo para 3 meses y no consumimos proteína, no podemos estar regenerando células. O sea, no las podemos reparar ni podemos crear nuevas células. Entonces, todo el tiempo se están recuperando y todo el tiempo se están regenerando, ¿ok? Y las tratamos de hacer muy fuertes para que alcancen a durar, o sea, tengan una expresión de vida de los 3 a los 4 meses que deberían de estar durando y no nos estén durando un mes, ¿no? Que muchas veces, dependiendo del tipo de alimentación que tenemos, si es una alimentación muy baja en calidad, no tenemos nutrientes suficientes ni micronutrientes que nos van a ayudar a nuestras células a vivir todo el tiempo que tendrían que vivir. Por lo tanto, se mueren antes. ¿Ok? Y eso lo más fácil que podemos observar, porque si les hablo de tejidos dentro del cuerpo, pues ni siquiera los vemos, o sea, no, es imposible verlos, ¿no? Pero lo que sí podemos observar es la piel y las arrugas o todas las líneas de expresión. Esto nos habla de la regeneración celular. Entonces, cuando nosotros no consumimos suficientes antioxidantes, que ahorita me encanta porque está súper de moda todo lo de skincare y no sé qué, de cuidado anti-envejecimiento y así, está padre porque a final de cuentas nos invita a darle mejor nutrición al cuerpo, pero esa nutrición viene desde dentro, que es lo que le estamos dando al cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos buena cantidad de proteína, que aquí podemos agregar a lo mejor, no les digo que tomen colágeno, pero el colágeno es una de estas proteínas que nos van a ayudar a la regeneración de nuestras células, a que no se mueran tan rápido. Cuando nosotros consumimos alimentos de muy baja calidad, lo que va a hacer es que se van a notar luego en la piel. O sea, se van a empezar a ver las arrugas o se puede ver mucho más reseca la piel. ¿Por qué? Porque las células, en vez de durar 3 meses, duran 1 mes. Entonces se mueren antes y tarda más tiempo en regenerarse el cuerpo. ¿Okay? Ahora, nutricionalmente... Perdón. Pregunta. Pregunta. Yo tengo un bote de colágeno y generalmente le pongo colágeno a mi licuado. Entonces, ¿no es recomendable usarlo o cómo? No, sí, o sea, sí se puede utilizar y no es que no sea recomendable o que sea malo para la salud o algo así. En realidad es más bien que es una molécula muy grande
que se absorbe muy poco realmente. Sí se puede utilizar, tiene que ser hidrolizada, eso sí, para que podamos absorber todavía un poco más, pero no hay un almacenamiento como tal de colágeno en el cuerpo. O sea, sí lo hay, pero no de manera exógena. Entonces, funciona hasta cierto punto. Se ha visto en muchos estudios en los cuales se observa que hay cambios, pero no son significativos. Y es solo en ciertas personas, dependiendo de lo que se busque, ¿no? Entonces, lo puedes utilizar, más no quiere decir que sea esencial como un nutriente esencial en cuanto a proteínas. Pura vanidad, se podría decir. Casi, casi, pero se nota en tu piel, Félix. Ay, gracias. Sí, y creo que, no sé si Chava volviste a levantar la mano o es de hace rato. Ok, va. Entonces, y en la parte nutricional, o sea, ya que estamos hablando de la parte de un plan de alimentación, las proteínas también son muy importantes porque nos van a dar la saciedad principalmente. Entonces, cuando nosotros consumimos un platillo que tiene proteína, nos sentimos saciados mucho más rápido o por más tiempo, a diferencia que cuando no comemos proteína a la hora o a las 2 horas ya tienes hambre otra vez. Entonces, también en la parte nutricional nos dan muchísima saciedad. Ahora, ¿de dónde podemos obtener las proteínas? Tenemos dos tipos de fuentes, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, ¿ok? La diferencia entre estas es que las proteínas de origen animal tienen mayor biodisponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son más fáciles de absorber para el cuerpo. Como les decía hace rato, la unidad química de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos son unas cadenas muy largas y están muy envueltas, ¿ok? Y dentro de esto hay unas que se desenvuelven mucho más fácil porque se cocinan y se pueden absorber más fácil. Y hay otras que no tienen tantos aminoácidos y no se absorben al 100% por parte de fibra y otras cosas. Entonces, hay unas que son más biodisponibles y otras que son menos. Entonces, todas las de origen animal son o sea, tienen mayor valor biológico, o sea, se absorbe mejor, y las de origen vegetal tienen un poco menor. No quiere decir que sean malas, solamente que es menor su absorción o tarda mucho más esta parte de la digestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque además es otro compuesto, ¿ok? Entonces, de las proteínas de origen animal, vamos a tener unas que tienen un alto aporte de grasa, moderado aporte de grasa y bajo aporte de grasa. Y de esto nosotros en nutrición vamos jugando con esto. Entonces, entre más grasosa sea la carne o el producto de origen animal, quiere decir que tiene más grasa, o sea, es proteína. Más sabrosa. Más sabrosa. Más sabrosa. Entre más grasa, más sabrosa. Entonces, estas grasas se vuelven una proteína con un alto aporte de grasa y ahí estamos combinando tanto el macronutriente de grasa con las proteínas. Entonces, ahí se van duplicando o triplicando la energía que estamos consumiendo. Ahora, esa grasa que viene en las proteínas de origen animal de alto aporte de grasa es una grasa que se llama grasa saturada, que es la que se acumula en el cuerpo como colesterol principalmente. Y es el colesterol malo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué buscamos? Que principalmente tengamos un consumo de proteínas de moderado a bajo aporte de grasa y que las que sean de alto aporte de grasa las consumamos de 1 a 2 veces como mucho a la semana, ¿ok? Dentro de estas, todas las proteínas de origen animal, tenemos el huevo, la carne roja, pollo, pescado, yogur, todos los quesos, lácteos, la leche también entra dentro de las proteínas, pero a diferencia de las proteínas con grasa, esta también tiene carbohidratos, entonces por ahí se van mezclando algunas. También tenemos entonces las proteínas de origen vegetal, que vendrían siendo frijoles, lentejas, garbanzos, el tofu, todas las carnes vegetales, proteínas en polvo, que también funcionan, es un equivalente extra de las proteínas. Entonces, las proteínas en polvo puede haber tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿ok? Y también lo que hacen con las proteínas en polvo no es que si tú te tomas una proteína en polvo no vas a subir de peso ni va a crecer mágicamente tu músculo. Lo que va a suceder con las proteínas en polvo es simplemente como si trituraran y pulverizaran un pescado, ¿ok? Bueno, por decir, un alimento. Bueno, las más comunes son las de suero de leche, entonces hagan de cuenta que es leche en polvo.
¿ok? Entonces, tienen una gran cantidad de proteína, pero es mucho más fácil de absorberla porque ya no hay un proceso de digestión tan grande, digamos que ya viene predigerida. Entonces, es mucho más fácil utilizarla. Lo único que sucede con la parte de la proteína en polvo es que es un sustituto de comer un alimento. ¿Ok? Entonces, muchas veces se puede utilizar como practicidad para, no sé, por ejemplo, si no te da tiempo de desayunar, pues bueno, en vez de hacerte tus huevitos revueltos, te puedes tomar un batido de proteína, ¿no? Entonces, es un sustituto, no quiere decir que porque te la tomes ya eres súper fuerte, ¿no? Ni más veloz ni nada, solamente estás consumiendo la proteína de otra manera. Ajá. ¿Un sustituto o un complemento? Porque si lo usamos como sustituto, o sea, podría ser, es que no sé qué sería mejor. Se utiliza de ambas cosas, o sea, pero es sustituto. Es un sustituto. Cuando lo utilizamos como complemento es cuando no logramos cubrir el requerimiento nutricional con alimentos, complementas con la proteína en polvo. Pero si tú eliges cambiar una proteína de origen animal, o sea, proteína alimento por proteína en polvo, lo puedes hacer como sustituto y no como un complemento. Ok. Aunque siento que te perderías como otras propiedades, ¿no? A menos que sea una proteína que tenga más vitaminas y y otros, no sé, algunos otros nutrientes. Entonces yo por eso creía que era más como un complemento más que un sustituto, porque para sustituir sería como sustituir completamente un grupo alimenticio, no sé, bueno, no sé Sí, tanto. o sea, digamos, nosotros al día aproximadamente tenemos que consumir un 15% de proteínas, ya sea de origen animal, de origen vegetal, de proteína en polvo. Entonces necesitas 15% de tus 1.300 calorías, bueno, que yo necesitaba, que necesitaba al día, las provienen de las proteínas. Entonces yo ese 15% puedo decidir que el 10% va a provenir de alimento y el 5% va a provenir de proteína en polvo. En realidad es que no hay mayor problema. Claro que siempre preferimos más la parte de alimento como sólido, más que un polvo. ¿Por qué? Por los nutrientes que tiene, por la conexión neuronal que tiene con consumir un alimento, con la masticación, con la digestión, entre muchas otras cosas. Pero muchas veces se utiliza como un sustituto simplemente por, a lo mejor a una persona le cuesta muchísimo trabajo digerir una proteína, pues bueno, se la puedes dar como un sustituto, como para que tenga una buena digestión de las proteínas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en muchos de los casos, cuando son personas que no consumen productos de origen animal, ya sea vegetarianos, veganos, o cualquiera de estas ramas, luego no se logra consumir el total de proteínas porque no consumen muchas leguminosas y se utilizan entonces proteínas en polvo como un complemento, ¿va? Entonces, puede ser como ambas. Siempre preferimos más la alimentación, más no está descartado como utilizarlo como un apoyo, ¿ok? Luego, después de las proteínas me voy a ir con las grasas y dentro de las grasas muchas veces también les tenemos un montón de miedo a la grasa y ya no quiero comer grasa porque voy a subir de grasa o en muchos de los casos también cuando tenemos dietas tipo keto, Atkins o altas en proteínas y grasas, son amantes de las grasas y nos olvidamos de los carbohidratos, pero también las grasas en exceso, como les decía, 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías, que es más del doble que 1 gramo de carbohidrato, ¿ok? Entonces, de estas necesitamos buena cantidad de grasa diariamente. ¿Por qué? Porque son los precursores de las hormonas. Acuérdense que nuestro cuerpo principalmente está regido por hormonas, o sea, nuestros sistemas están regidos por hormonas y principalmente el sistema endocrino. El sistema endocrino está regulado por la tiroides, por el páncreas, por los ovarios o los testículos, por la hipófisis, por las glándulas adrenales, entre otras, que estos son las principales productoras de hormonas, ¿ok? Entonces, estas hormonas funcionan como un sistema de cascadas, ¿ok? Hagan de cuenta que va un río y entonces el río lleva agua y en cada cascada pues va cayendo. Si en una
pones una presa, ya no va a haber flujo de agua, por lo tanto, otras no van a estar funcionando. Entonces, para eso necesitamos que todas funcionen bien, ¿ok? Entonces, por eso es que son importantes las grasas también. Y hay que cuidar el tipo de grasa, porque tenemos varios tipos de grasa, ¿ok? Pero las necesitamos en buena porción. De las proteínas necesitamos aproximadamente de un 15 a un 30%, dependiendo de las personas, pero de un 15 a un 30% de proteínas. En grasas necesitamos de un 25 a un 30% del consumo total de grasas, ¿ok? De calorías en el día, ¿ok? Entonces, son precursoras de hormonas, también nos ayudan a la absorción de ciertas vitaminas, que son las vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K. Entonces, estas 4 vitaminas solamente se absorben con grasa. Entonces, si no consumimos alimentos con grasa, bueno, y vienen en las grasas también, si no las consumimos, pues no las podemos absorber. Entonces, es importante también el consumo de las vitaminas. Y como les decía, en un inicio tenemos los macronutrientes y acuérdense que también necesitamos anticongelante y aceite en el coche para que pueda funcionar. ¿Qué pasa si el coche no tiene anticongelante? Pues se va a desvielar, creo yo. Pero bueno, se desviela, entonces por lo tanto no puede avanzar, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos este aporte de micronutrientes, simplemente nuestros sistemas no van a estar funcionando, ¿ok? También, como les decía también hace rato, son una fuente de almacenamiento de energía. Y esta energía es justamente una energía de emergencia. Esta emergencia puede suceder por muchas cosas, por algo que está sucediendo realmente, algo físico, como puede ser que estés perdido en un desierto o en un bosque en el cual no tengas acceso a alimento y por lo tanto ese almacenamiento de energía que tuviste en el tiempo que pudiste haber comido se va a estar utilizando y te va a mantener con vida. Pero también puede suceder que haya un estado de emergencia simplemente por algo que no está sucediendo físicamente, pero que sí está sucediendo en tu cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros manejamos niveles de estrés elevados, nuestro cuerpo va a trabajar como si estuviéramos perdidos en el bosque, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que como tú estás perdido en el bosque y naturalmente el cuerpo dice, bueno, no vamos a tener energía, no vamos a tener alimento, pues cuando no estás perdido en el bosque, solamente tienes un estrés mental, emocional o físico de deporte excesivo, consumes alimentos y se van a acumular como grasa porque el cuerpo entra en un periodo de, no, en algún momento ya no va a haber comida y nos vamos a morir, hay que guardar por si acaso. ¿Ok? Y entonces ese por si acaso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y nunca llega ese momento en el que vas a estar perdido en el bosque o en el desierto. O puede que sí, pero es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Entonces, este almacenamiento de energía sucede naturalmente porque es cómo funcionan nuestros tejidos de grasa, ¿ok? Y se va a acumular de manera externa y de manera interna. Cuando acumulamos de manera interna, me refiero a que puede ser que tengamos colesterol o triglicéridos elevados en sangre o que tengamos capas, bueno, que esto genera capas de ateroma y puede provocar problemas cardíacos o cardiovasculares. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de grasa muy grande intracelular, lo que genera mayor presión y problemas cardíacos. Entonces, cuando estamos en exceso, no solamente es que tengas grasa abdominal externa o en caderas o en brazos, puede ser solamente interna. Y esto le pasa mucho a las personas que son muy delgadas, pero comen terriblemente mal y no hacen actividad física, pero nunca suben de peso y por ende muchas veces las personas que tienen ataques al corazón o que tienen hipertensión son personas delgadas y no precisamente personas con obesidad. Entonces, esto está relacionado porque no se ve que tengas algún problema de salud. ¿va? Entonces, este almacenamiento de energía tanto puede ser como en células externas como en células internas. Y también son fuente principal de antioxidantes y cardioprotectoras. Hay grasas que son saludables, que nos van a ayudar a limpiar las venas y las arterias, y hay grasas que no son tan saludables, que van a hacer que se estén taponeando esas venas y arterias, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sí consumamos grasas, tanto de las buenas como de las malas, porque también las necesitamos,
pero en cantidades suficientes. Ahora, ¿cuáles son las grasas malas o las que necesitamos consumir en menores cantidades? Se llaman grasas saturadas. Estas grasas saturadas vendrían siendo mantequilla, manteca, margarina, la carne la grasa de la carne, la que viene en productos de origen animal. Todas esas vienen siendo las grasas saturadas que elegimos consumirlas en menores cantidades. Y por otro lado, las grasas insaturadas, que son las que nos ayudan a limpiar el venas, arterias y que son cardioprotectoras y antioxidantes, vienen siendo como el aguacate, el cacao, los cacahuates, dije aguacate o cacahuate, bueno, aguacate, cacahuate también, nueces, almendras, aceite de oliva, aceite de aguacate, todos estos son grasas cardioprotectoras, pero lo mismo, si se consumen en exceso, se vuelven negativas, ¿ok? Y por último, sí. ¿Me escuchaste? ¿Y qué tipo de grasa es? Es una grasa saturada. Ok. Es una grasa saturada. Dentro de las grasas saturadas tenemos igualmente, todo es en cadenas, pero tenemos lo que se conoce como triglicéridos. Los triglicéridos son una molécula que tiene 3 cadenas de grasas muy largas. Hay ácidos grasos de cadena media, que son cadenas muy pequeñitas, y hay unas que son muy largas. Entonces, pero siguen siendo de estos triglicéridos de grasas saturadas, ¿ok? Entonces, los de cadena media, son menos inflamatorios que los de cadena larga. Entonces, el ghee, por una parte, tiene ese beneficio que es mejor que la mantequilla tal cual, porque la mantequilla tiene triglicéridos de cadena muy larga y el ghee que proviene de la mantequilla, tiene los triglicéridos de cadena media. Entonces, no son inflamatorios como la mantequilla. Por eso es que se recomienda, o sea, actualmente ya se ha visto que es más recomendable el ghee, simplemente por eso, ¿okay? Por el tipo de, químicamente, cómo es su estructura. Gracias, Ana. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta de grasas y proteínas? Antes de que me pase a los carbohidratos. Gerardo Chávez, arriba la mano. Digo, abre tu micrófono. Hola. Yo tengo una duda de las proteínas. Ajá. Por ahí te dice que las que te sobran se eliminan. Y también me han dicho que algunas se convierten en grasa. Entonces, como que de qué depende o cuál es la verdad. Ok, normalmente las proteínas como tal no tienen un almacenamiento. Por lo tanto, cuando llegan, o sea, el cuerpo necesita, no sé, voy a decir un número nada más hacia el azar. Digamos que el cuerpo necesita 60 gramos de proteína al día para sobrevivir. O para sobrevivir, y me refiero a crear las nuevas células de ese día, recuperar el tejido de ese día, no sé, todo lo que hacen las proteínas, ¿no? Entonces, solo necesita 60 gramos y no tiene capacidad de utilizar 61, solo puede utilizar 60, ¿no? Y eso lo determina cada cuerpo y dependiendo del desgaste físico del cuerpo. ¿Okay? Entonces, esos 60 gramos se van a utilizar y lo que consumamos extra sí se va a almacenar como grasa, no en su totalidad. La mayoría se puede excretar. ¿Y esto por qué? Porque justamente el componente de las proteínas o su compuesto químico no es tan fácil de degradar para obtener energía. Entonces, como no se puede obtener energía partiendo de las proteínas almacenadas, se almacenan como grasa, pero ese es un paso extra al cuerpo, por lo tanto, si tú consumes 120, de esas 60 las vas a utilizar, digamos que 30 las vas a almacenar y las otras 30 las vas a tirar. Entonces, cierta cantidad, dependiendo de cada quien, se va a guardar como grasa, cierta cantidad se va a excretar y la otra parte sí se va a utilizar. Vale, gracias. ¿Va? Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Creo que ya. Ok, me sigo entonces ahora sí perfecto, a los carbohidratos. Ahora, los carbohidratos, como les decía, su función es ser la fuente principal de energía de las células. Básicamente eso. Realmente es que casi no hay otra función de la parte de los carbohidratos, lo que sí nos ayudan es a la regulación del sistema endocrino.
Como les decía hace rato, las hormonas, el sistema endocrino está formado por hormonas, o se liberan hormonas, se guardan unas, se dejan de expresar y así, ¿no? Entonces siempre están unas arriba, otras abajo y así todo el día. Entonces el sistema, los carbohidratos regulan el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque uno de estos órganos que forman parte de este sistema es el páncreas, que es el productor de insulina. Y en la insulina nos va a estar determinando qué tanto carbohidrato entra a las células y qué tanto no. Entonces, partiendo de esto, los carbohidratos van a ser un regulador de este sistema endocrino. Y por eso muchas veces creo que se ve mucho más en mujeres, pero también pasa en hombres con la parte de tiroides, pero en mujeres lo podemos observar mucho más ahora en síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o problemas con tiroides, también hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros nos dicen, tenemos alguno de estos tipos de padecimientos, lo primero que hacen es que te quitan azúcares y tratamos de regular los carbohidratos que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar a que el sistema endocrino se regule o se encuentre en mejores cantidades o que tengan una buena liberación de estas hormonas, ¿ok? Y por otro, el almacenamiento de energía, ¿ok? Entonces, principal fuente de energía y almacenamiento de energía es lo principal que vamos a estar viendo de los carbohidratos. ¿Y por qué como almacenamiento de energía? Si bien les acaba yo de decir que las proteínas no se van a almacenar tanto como grasa, pero el exceso del consumo de carbohidratos sí se va a almacenar como grasa. Sí tiene la capacidad y muy fácil de cambiar la glucosa para poder ser un adipocito, ¿ok? Se guarda en las células de adipocitos. Entonces, y por otro lado tenemos el glucógeno. El glucógeno es el almacenamiento más grande de carbohidratos que tenemos en el cuerpo. Y este glucógeno está pegado en el músculo, o sea, están en nuestros músculos. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético necesita siempre energía para estarse moviendo. O sea, yo que estoy moviendo aquí mis manos, me estoy moviendo en la silla, que estoy moviendo el pie, o que estoy simplemente dormida, pero me muevo mucho, estamos contrayendo los músculos, o sea, tienen una contracción, lo que hace que gaste energía. Y por lo tanto, en ese momento necesita otra vez este carbohidrato, esta glucosa. Entonces, ¿cómo lo obtiene? Del almacenamiento específico y único que tiene los músculos y también lo tiene el hígado. ¿Ok? Entonces, este almacenamiento de energía, pues es la parte de los carbohidratos que se van a estar utilizando. ¿Ok? Ahora, ojo aquí. Si bien los carbohidratos son la principal fuente de energía para todas las células, algunas necesitan unas llaves para poder entrar a las células, que sería la insulina, en el músculo y en las células de grasa. ¿Ok? Ahí se necesita la insulina. No en todos los órganos la necesita, solamente en estos. Y la energía principal y única fuente de energía para el sistema neuronal, o sea, del sistema de las neuronas, es la glucosa. No tiene otra fuente de energía el cerebro. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hipoglucemia? Quiere decir que se le bajó la glucosa en sangre, empieza a desvariar, empieza a sentirse como mal, empieza a tener alucinaciones y para la mayoría que están aquí, que creo que todos corremos, la mayoría corremos, cuando corremos distancias largas que empiezan alucinaciones, justamente es porque hay una hipoglucemia. Y esto es porque el cerebro únicamente trabaja con glucosa. Cuando se nos baja la glucosa, el cerebro es el más afectado y por eso puede entrar en un coma diabético, porque quiere decir que se baja tanto la glucosa que no le llega azúcar al cerebro y por lo tanto se muere. Bueno, se puede ir. Entonces, es el único órgano que solamente funciona con glucosa. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos dieta cetogénica o cuando alguna persona hace una dieta cetogénica, que es la eliminación de carbohidratos de nuestra dieta? Pues no hay una fuente de energía de glucosa, que es lo que hace que el cuerpo va a utilizar sí las grasas del cuerpo y las proteínas del cuerpo para producir glucosa. Y al momento de hacer esa extracción química de glucosa, se producen desechos que se llaman cuerpos cetónicos. Las cetonas son toxinas que, son tóxicas para el cerebro principalmente. Entonces, cuando llegan al cerebro, por eso también luego cuando hacen estas dietas muy largas, tienen problemas cerebrales.
¿ok? Entonces, por eso la dieta keto y cetogénica y Atkins y todas estas solamente se recomiendan en ciertos periodos de tiempo y no por o sea, no por un periodo largo de tiempo, ¿va? Ese es como un dato curioso. Pero bueno, entonces los carbohidratos los podemos encontrar de varias formas, de forma compleja, simple, de forma compleja, moderada, de rápida absorción y de muy rápida absorción, ¿ok? Y aparte tenemos la fibra. La fibra es una forma de los carbohidratos que nosotros no podemos digerir. No producimos enzimas que nos ayuden a digerir estas sustancias, pero sí son benéficas para nuestro cuerpo por sus consistencias y por lo que realizan en el cuerpo, ¿no? Que nos ayudan a una mejor digestión, que nos ayudan a que no se absorba, por ejemplo, la gran cantidad de grasa que podamos llegar a consumir, se queda pegada en la fibra y por lo tanto no se absorbe en sangre, entre muchas otras cosas. Entonces, la fibra es súper importante y nada más igual como dato curioso e importante, hombres tienen que consumir aproximadamente 25 gramos de fibra al día y mujeres necesitamos consumir 30 gramos de fibra al día. ¿De dónde viene la fibra? Normalmente viene en las cáscaras de las frutas, en las verduras, en las cáscaras de los granos y por eso siempre les buscamos que sean granos completos. Esto es avena, entre menos molida o menos instantánea, mejor. ¿Por qué? Porque tiene esta capa de fibra. También nos ayudan a producir, bueno, por ejemplo, el nopal tiene un tipo de fibra que se llama inulina, que esta también nos ayuda al control de glucosa, que nos ayuda justamente a que baje el índice glicémico de los alimentos, que esto quiere decir la velocidad con la que se absorbe la glucosa en sangre o que llega la glucosa a la sangre. Entonces, la fibra es súper importante para todo esto. Luego, y también tienen vitaminas y tienen ciertos minerales que sí absorbemos. Tenemos los carbohidratos complejos, que si quiero, ¿qué quiere decir? Así como las proteínas son aminoácidos que son cadenas largas, pero están revueltas, las grasas también son cadenas largas de triglicéridos o de colesterol. Tenemos los carbohidratos que también son cadenas, que son como eslabones muy largos, pero muy largos, son los más largos, ¿ok? Y tienen ramificaciones. Entonces, lo podemos ver tal cual como una rama de un árbol que tiene muchas ramitas. Eso es como un carbohidrato complejo, quiere decir que es muy grande y por lo tanto va a tomar muchísimo tiempo en digerirlo. Entonces, eso hace que no tengamos picos de glucosa, que se los platicaré eso un poco más adelante. Pero, entonces tarda mucho tiempo, lo que hace que nos sintamos satisfechos y que nos sintamos con muchísima más energía por mucho tiempo. Por eso son energía para larga duración y que son complejos de digerir. Tenemos los moderados, que son ramas un poquito más pequeñas y que es más bien una rama, bueno, o sea, una cadena más bien muy larga, sin ramificaciones, pero que también va a tardar tiempo en digerirse, por lo tanto nos va a dar una energía a mediana duración y ya suelen ser un poco más fáciles de digerir que los complejos. Tenemos los de rápida absorción, que estos nos van a dar energía para corta duración, o sea, nos durará 1 hora, a lo mucho 40 minutos a 60 minutos y se absorben muy rápido. Esto quiere decir que tú te lo comes y a los 15, 20 minutos ya está en sangre, ¿ok? Y tenemos las de muy rápida absorción, que estas en 10 minutos, menos de 15 minutos, ya llegaron a la sangre, pero no tienen ningún aporte de fibra, no tienen ningún aporte de nada, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos encontramos en cada uno de estos? La fibra ya les dije que en las verduras, en todos los granos enteros. Los complejos podríamos estar hablando como el trigo, el centeno, la avena, el arroz integral, la pasta integral, perdón, todos estos son complejos. Los moderados vendría siendo como arroz blanco, puede ser la papa, el camote, los tubérculos, las leguminosas también son complejas, perdón. Pero bueno, todos estos son moderados, de rápida absorción, prácticamente las frutas, y tenemos unas frutas que tienen, que se absorben más rápido que otras. La glucosa llega más rápido a la sangre que otras. Entonces, ahí influye mucho lo que se llama el índice glicémico, que esa es la velocidad con la que llega la glucosa a la sangre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los frutos rojos, fresas, frambuesas, todas estas, se absorben muy lento,
bueno, dentro de lo rápido o lento. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tardan 20 minutos en llegar en la sangre. Y si tú te comes un plátano o un mango, van a tardar 15 minutos o 10 minutos, ¿ok? Y por otro lado, tenemos las de muy rápida absorción, que prácticamente es azúcar de mesa, miel de maple, miel de abeja, caramelos, todas las bebidas, refrescos, jugos, y para corredores, pues todos los geles, principalmente son de este tipo, ¿no? Hay algunos que tienen un poco más de fibra, que son más bien de rápida absorción, no tan muy rápida, ¿no? Y esto va a depender muchísimo también en la parte del deporte. Entonces, pero para eso habrá otra clínica de nutrición ya más en el deporte, ¿ok? Pero principalmente esta es la parte de los carbohidratos. ¿Dudas de todo esto? No, creo que ahorita no hay más. Fer, ajá, ahí se fue. Dice que siempre no. Que siempre no y que bye. Ya regresó. Hola, Fer. No te oyes. Ya, que parezco nueva, en lugar de quitarle el micrófono, colgué, ¿por qué no? Está bien, no importa. Bueno, mi duda es, ¿qué tan, bueno, o sea, obviamente las frutas entran como parte de carbohidratos, ¿no? ¿Qué tan a libre demanda es o qué tan recomendable es comer fruta o mucha fruta y fruta en la noche, por ejemplo, o sea, porque como es mucho azúcar, pues obviamente hay unos a los que nos alteran de más y comer fruta en la noche nos altera un poco, o sea, esa parte de las frutas, sobre todo. A ver, yo creo, perdón que interrumpa un poquito porque ya es un poco tarde, pero yo creo que eso, yo estoy pensando que mejor armemos una clínica específica de carbohidratos, una específica de proteínas y otra específica de grasas, porque cada una es muy amplia y se pueden resolver todas estas dudas que tienes, Fer, porque la pregunta que dices es inmensa y de ahí van a salir también muchísimas otras Va, cosas. ya sé. Bueno, creo yo, lo poco que sé, que va a ser un poco complejo. Pero bueno, Ale, si quieres responde algo pronto para que también, pues que todos pues, ya se puedan ir también a descansar, porque ya es tarde también. Sí, justo. Pues mira, Fer, en realidad, o sea, esto va a depender muchísimo de cada persona. O sea, no es como que yo te diga, todos tienen que comer 5 frutas al día. O sea, en realidad es que es muy variado y va a depender muchísimo de todas las fuentes de energía, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros tenemos que cubrir una energía basal o energía total del día, que serían las 1,300 que Ale tiene que comer. De esas 1,300, el 60% van a venir de estos, ya sea de alimentos de carbohidratos complejos, moderados y frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo necesito consumir de todas para llegar a ese 60%. Ahora, no todas tienen las mismas cantidades de nutrientes, ¿ok? Y por otro lado, la parte del control de glucosa, ¿no? Entonces, normalmente yo lo que les recomiendo es comer 1 o 2 frutas al día a una persona normal que no hace nada de actividad física. ¿Ok? Ya si metemos actividad física, podemos agregar mucho más y dependerá el momento en el que te la comas para poder utilizarla como una fuente de energía. En el día a día, de esa manera. ¿Se pueden consumir en la noche? Sí, solamente que ahí vienen como recomendaciones de consumir verduras, de consumir algo más complejo para hacer que la absorción de la fruta o de la glucosa sea más lenta. ¿Ok? Entonces, de eso dependerá, pero no, o sea, sí se puede comer fruta en la noche, nada, solamente es con qué lo estás combinando y cuál es el objetivo de no comer fruta en la noche. Es lo que sucede con cada persona. Eso es un poco más individual, pero sí, yo creo que, o sea, sí va a haber otras clínicas de nutrientes específicos y relacionadas con diferentes partes de nuestra vida, ¿no? O sea, si es en el día a día, si es en el ejercicio, si es para recuperación o para cualquier otra cosa. ¿Va? Va, gracias, Ale. Súper, nada. Ya nada más me falta una diapositiva, que es nada, ¿eh? Que justamente es esto del ejercicio. Y la verdad es que no me voy a extender porque a final de cuentas
este es otro tema completamente. Entonces nos quedamos con las bases específicas de los macronutrientes, que esa es la base de la nutrición y por qué de dónde vienen las calorías, por qué las necesitamos antes de meternos al ejercicio, porque no es que necesitemos calorías para el ejercicio, nosotros necesitamos calorías para vivir y que esas calorías van a provenir de estos únicos 3 macronutrientes que tenemos, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Y ya para terminar, que justamente esta parte va a ir determinada por el entrenamiento, va a determinarlo el tiempo del entrenamiento, el tipo de entrenamiento que estés haciendo y la intensidad con la que hagas el entrenamiento. Entonces, partiendo de esto, vamos a necesitar o más carbohidratos o más proteínas o más grasas relacionadas al deporte. Pero esto lo dejo para la siguiente sesión. Así es de que, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado, que haya sido informativo y de todas maneras, en la siguiente clínica ya hablaremos de esto. ¿Alguna última duda ya para cerrar, ya para terminar? Muchas gracias por sus aplausos. Creo que... ¿Alguien dijo algo? No. Alguien dijo, ajá. Ajá. Pues bueno. Ay, pues, Ale, pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una sesión que se nos fue volando, al menos fue de voladísima, y siento que apenas tocamos una cosita de nada acerca de lo que son los macronutrientes y todo este mundo de lo que consumimos, ¿no? Dentro de la nutrición, y por ahí dijeron un buen repaso para los que ya conocían todo esto. Creo que siempre es importante mantenernos un poquito frescos en todo esto, porque además las redes sociales está lleno de un montón de información que luego te hace dudar de las cosas que ya sabías originalmente, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho que de pronto, ya después de tanto ver tanta dieta cetogénica, de pronto yo digo, a lo mejor sí está bien y a lo mejor ya avanzaron cosas ¿no? Pero bueno, ahorita con esto que me acabas de decir, o sea, justo, ¿no? Me ayuda a reafirmar y a comprender, a saber cosas que antes no sabía también, o sea, complementar y además a reafirmar cosas que ya tengo. Fue, la verdad, una plática súper buena, muy completa sobre macronutrientes. Ale, se nota la profesionalidad, caray, muy buena. Muchas gracias. No, al contrario, la verdad es que sí creo que es bien importante que sepamos esto, o sea, aunque no seamos nutriólogos, aunque no estemos en el área de la salud ni deportiva en sí, que sí lo conozcamos, porque a final de cuentas justo tenemos un poco más de noción de poder, o sea, catalogar un poco lo que estamos leyendo, ¿no? Lo que estamos viendo en redes sociales, que ahorita hay infinidad de cosas, ¿no? Y de que influencers y de que esto le sirvió a esto le sirvió al otro. Y es que sí, porque eso nos hace individuales, a cada uno nos va a servir algo completamente diferente y cada uno necesita algo diferente. Pero esto realmente es la bioquímica del cuerpo, que eso no cambia y sigue siendo la misma bioquímica del cuerpo de hace miles de años. ¿Por qué? Porque seguimos funcionando como si nos estuviera atacando un león cuando ya no cazamos, cuando ya no ayunamos por días, porque comida tenemos todo el tiempo, pero el cuerpo sigue trabajando exactamente de la misma manera, o sea, no se ha modificado nada, ¿no? Entonces, de evolución, justamente. Exactamente, o sea, sí hay evolución en ciertas expresiones de genes, ¿no? O sea, pero en realidad es que la bioquímica básica del cuerpo sigue funcionando de la misma manera. Sí podemos entender que hay muchas cosas nuevas que funcionan, que podemos ver cómo, o sea, aprendemos más del cuerpo, pero justo esto es bien importante para que ustedes puedan saber qué les acomoda, qué no les acomoda y listo. Muchas gracias por haber estado, en verdad. Y los espero en la siguiente charla también. Sí, pues estaremos, yo creo que vamos a estar todos súper atentos a la siguiente charla. Denle like, compartan, va a estar ya en YouTube Live, de hecho está en YouTube Live ahorita la sesión, entonces, pues compártanlo, si creen que esta información vale la pena que la gente lo conozca, creo que es importante que lo compartan. Si ya tienen plan de nutrición o no lo tienen, pues es el momento también de empezar a contactar aquí a Ale, ahí están sus redes sociales, y si no tienen un plan de entrenamiento, también es un buen momento para contactarnos, ¿vale? Exactamente.
Pues que pasen muy bonita noche a todos y justo compártanlo, y ya. Gusto verlos. Bien, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas Ahí te gracias, molestaré, Ale. Ale. Cuídate. Gracias, Chao, buenas noches. noches. Gracias a todos. Bye. Jorgito, Jovita, Mitch, Bye. Ivo, Gracias. Jesus. Bye. Gracias. Bye. Muy Nos bien. vemos. Bye. Descansen, Gisele. Nos vemos en Viveros, a los que vamos. Los que van Bye. videos mañana, Mañana. exacto, sí, saben. El jueves les toca Vilar. Que descansen. Hasta el jueves. Bye. Bye. Nos vemos, Jesus. Muy bien, Ale, qué bonita. Qué bien te quedó esta charla. Sí, la verdad es que sí me costó trabajo, como que me iba a meter mucho a deporte y dije, no, o sea, mejor bases. Sí, lo básico. Es que es mejor ahorita lo básico para que la gente... Yo creo que, mira, algo que a mí me sirvió mucho para comprender todo el tema de la nutrición sin ser nutriólogo fue un taller de nutrición que hice, que podríamos empezar a hacer, que si quieres luego lo platicamos. Se llama un taller de hábitos alimenticios, precisamente, en el que esta nutrióloga es de la UAM, y ella lo que hacía normalmente era agregar comida antes de quitar comida. Es decir, ajá, exacto, porque normalmente la gente no come lo que necesita comer, y de manera natural, o digamos por saciedad, empiezas a eliminar otros alimentos que ya no necesita tu organismo. Y a conocer precisamente qué siente tu cuerpo cuando necesita o le faltan esos nutrientes en tu organismo. Entonces, ese taller está bien bonito. Si quieres lo platicamos y lo podemos armar como un workshop. Sí, está muy bueno, la verdad, sí. Sí Voy a vale dejar la de- pena. Sí que es grave.